El programa de Ingeniería Estructural de la NAME de la Universidad de Costa Rica, agradecerles que estén aquí presentes hoy. Con esta charla cerramos un ciclo, al menos por este año, que hemos estado dando o abierto al público sobre el tema en general de rehabilitación de estructuras, pero principalmente un tema muy importante que se viene a futuro, que es la rehabilitación de estructuras de puente. Entonces, al menos por este año hemos dado varias charlas, con esta cerramos, en este caso dada por la gente de SICA, y esperamos pues que sea provecho de todos los que están aquí hoy. Y les dejo la palabra con Ángela Acuña de la empresa SICA. Mucho gusto, buenos días. Gracias a todos los que sacaron tiempo tan temprano para venir. Algunas caras conocidas, otras no, entonces siéntanse bienvenidos. Vamos a tener un espacio bastante agradable. La agenda de hoy va desde ahorita hasta las 10. Vamos a tener una sesión teórica. Antes de las 10, 15 minutos son para preguntas, que la vamos a moderar un poquito breves, ojalá que sean lo más puntuales posibles y prácticas referentes al tema. De 10 a 10:30 tenemos un pequeño refrigerio que lo vamos a tener acá afuera. Y a las 10:30 empezamos aquí a la vuelta, en el inicio del parqueo, que está aquí al lado derecho. Vamos a tener una sesión práctica hasta las 12 mediodía. Entonces, para que por favor no se nos vayan después de la parte práctica, creemos que hay mucho que aprender en esa sesión del final de la charla. Con respecto a SICA, bueno, algunos conocen a la marca, algunos no, entonces hago una breve introducción. SICA como empresa es una empresa familiar, pero corporativa, que se maneja desde su casa matriz en Suiza. Estamos presentes en más de 100 países, una facturación anual que supera los $7 billones al año. SICA como empresa ha venido desarrollando una serie de estrategias de colaboración, de transferencia tecnológica con el ANAME, con el tecnológico. En su gran mayoría hacemos una vez al año un evento con ambas universidades. Hemos traído expositores de diferentes países, colombianos, mexicanos, estadounidenses. En esta ocasión tenemos al señor Luis Villagrán, que nos acompaña desde México, Ciudad de México. La historia de Luis Villagrán se las cuento un poco por acá. Es ingeniero civil de profesión del Politécnico Nacional de México. Tuvo un intercambio con la Universidad de Valencia en España en el 2011, con una especialización en vías terrestres, sobre todo en diseño de puentes prefabricados. Ha cursado la especialidad en construcción pesada con la UNAM de México y ha recibido diferentes cursos de reforzamiento estructural con sistemas de fibras de carbono, sobre todo en Francia, en Suiza, junto con SICA. Ha impartido cursos de rehabilitación como el que estamos acá y muchos otros más. Y pues tiene bastante experiencia laboral en la reparación y reforzamientos de sistemas de fibra de carbono. Socio numerario del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Quiero hacer hincapié en que el objetivo de estas charlas realmente es que nosotros como país, SICA como empresa, junto con la realidad nacional, vemos una necesidad, sobre todo en el tema de puentes y reforzamiento. Sabemos que hay muchísima ignorancia, pero al mismo tiempo hay muchos emprendedores que ya empezaron a trabajar con sistemas de reforzamiento, sobre todo en fibra de carbono. Tenemos varios proyectos de referencia donde queremos hacer alusión. Hoy vamos a hacer alusión a proyectos internacionales, sobre todo en el caso de México. Entonces, siéntanse con toda la libertad si al final de esta charla quieren acercarse y traer algún caso puntual que quieren valorar o que quieren conversar. Y no les quito más tiempo, el señor Villagrán, adelante. Un aplauso para don Luis, por favor. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar rápidamente por comentar un poquito de los objetivos, ¿no?, de esta charla técnica. Si bien es cierto, ya más o menos comentamos con mi compañero el fin de la misma, pero realmente pues sí es eso, ¿no?, hacer una transferencia de conocimientos, de experiencias que traemos, por ejemplo, en México. Y al final del día pues queremos mostrarles un poquito de lo que tenemos pues en SICA ya manejando desde hace tiempo para temas de rehabilitación, reparación y reforzamiento. Brevemente, dentro del temario que vamos a ver el día de hoy, pues básicamente vamos a empezar con generalidades, es decir, un poquito de las causas de la patología en las estructuras. Seguido de un poquito del tema de reparación en las estructuras, pasando a lo mejor por un tema muy importante como son pues los morteros de reparación, los grouts, el uso adecuado y el uso también de otras tecnologías, ¿no? Para rehabilitación en estructuras traemos obviamente la parte de la técnica de la inyección con sistemas epóxicos. El tema fundamental, como vemos aquí, es tener el paso 2 y el paso 3 para que posteriormente podamos hacer un reforzamiento en una estructura correctamente.
Y al final vamos a cerrar con un poco de conclusiones y de alguna forma también un pequeño espacio para preguntas. Bien, básicamente comenzamos con el origen de daños en estructuras, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto pues estos casos? Vemos que, por ejemplo, hay acero expuesto, hay corrosión en el acero de refuerzo. De este lado, del lado derecho, traemos, por ejemplo, pues esta imagen de un puente en donde pues el apoyo prácticamente está fisurado. Tiene una serie de patologías que realmente, tras hacer una inspección correcta, es cuando nos vamos a dar cuenta de las características en las que se encuentra, ¿no? Es por eso que siempre es bien sabido que pues tenemos que hacer siempre un proceso de inspección, no solamente para cuestiones ya de urgencias, sino también para preventivas, ¿no? ¿Y por qué no? Digo, siguiendo con un poquito de la cuestión del origen, pues tenemos estas imágenes, ¿no? Muchas veces, pues igual tras la actualización de, por ejemplo, las cargas vivas sobre una estructura que la diseñaron y la construyeron en el pasado, pues evidentemente ya empezamos a ver una serie de fatigas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el cabezal de este puente pues básicamente se debe a cargas de servicio. Otro tipo de origen, por ejemplo, en este caso hablando de las fisuras, pues por cuestiones sísmicas, ¿no? Al final del día, pues es parte de la constitución de un origen en el cual podemos determinar pues diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, aquí tenemos pues más casos, ¿no? Esto básicamente es, por ejemplo, en estacionamientos, en muros, donde tenemos una mala calidad de la construcción. Vemos que, por ejemplo, siempre puede ser cuestiones propias o inherentes a la estructura o, de alguna forma, por el medio en el que se encuentra, que da causa o es el origen de estos daños. Aquí, por ejemplo, también tenemos pues otras estructuras, básicamente donde podemos ver que, por ejemplo, al aplicar un torque excesivo, pues empieza a haber una serie de agrietamiento, de fisuración. Esto, pues evidentemente con el paso del tiempo, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar más daños, va a provocar que eventualmente haya estallamiento del concreto por un proceso de corrosión. Por ejemplo, acá de este lado pasa similar, ¿no? Alabeo de borde por un grout epóxico. Y bueno, al final vemos que también una serie de patologías que, si bien es cierto, pueden ser congénitas o adquiridas, pues básicamente va a ser el patrón, ¿no?, de la respuesta de una estructura para poderla ya de alguna forma intervenir. Entonces, bueno, básicamente lo que les comenté hace un momento, tenemos estos dos ejes, ¿no? Por un lado tenemos que hay el origen de los daños son por cuestiones congénitas o adquiridas. Por congénito, básicamente entendemos que pueden ser deficiencia de diseño, puede haber una deficiencia en la ejecución y puede haber una desactualización estructural. Esto pues realmente sí es también de alguna forma muy importante pues tratar de comprenderla, ¿no? Para cuando se hace, por ejemplo, una inspección, pues tener estos puntos pues en la mente. De otra forma o de otro lado tenemos el origen de daños adquiridos. Estos son por procesos mecánicos, químicos, físicos y también por una desactualización estructural. Enfocándonos un poquito más a la parte de daños básicamente adquiridos, como lo comentaba aquí, pues tenemos que hay, por ejemplo, procesos físicos, mecánicos y químicos. Desafortunadamente, pues bueno, nosotros, por ejemplo, en cuestiones físicas, usualmente tenemos problemas por la humedad. También, por ejemplo, en cuestiones de incendios, por algún tipo de daño, algún impacto, algún accidente, por ejemplo, en las carreteras. Cuestiones mecánicas, pues evidentemente puede ser por el impacto, la vibración, explosión, desgaste y también cuestiones sísmicas. Y las cuestiones químicas, pues evidentemente son propiamente, ¿no?, de los materiales. Tras una mala ejecución, que vamos a tener como resultado que a través del tiempo y de la fatiga de una estructura y de las condiciones, puede presentarse los fenómenos de carbonatación, evidentemente paso seguido procesos de corrosión, ataque de ácidos, reacción álcali agregado, ataque de sulfatos y bacterias. Bien, continuando con esta fase
la fase química que les comentaba, pues tenemos desafortunadamente a este enemigo silencioso, ¿no? Que se llama la carbonatación. La carbonatación, pues bueno, simplemente tras el ingreso a una estructura de un proceso por el ambiente de dióxido de carbono, pues ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a generar una reacción química y de esta forma pues vamos a tener que el concreto va a empezar a reventarse. ¿Por qué? Porque tras esa reacción química pues vamos a tener un proceso de corrosión en el acero de refuerzo. Entonces es muy importante, como les decía en un inicio, que partiendo de una inspección, cuando empezamos a ver una serie de fisuras y ya se tiene un plan establecido, pues poder hacer, por ejemplo, un programa de calas. Estas calas pues van a ser a través de hacer una serie de extracción de núcleos de concreto y ver cuál es la profundidad de carbonatación que tienen las estructuras. Es por eso que sí es importante, como les decía, tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Una vez que una estructura está expuesta a la carbonatación, inmediatamente básicamente tenemos ya la presencia de otras patologías, ¿no? Bueno, comentarles también que una parte importante para las cuestiones de reparación en el concreto las basamos en la normativa del ACI, en la 546. Aquí básicamente nos habla de los tipos de materiales, los tipos de procesos que se deben de seguir para una correcta reparación. No solamente hablando en términos generales hacia el concreto, sino también al concreto, al acero y de alguna forma también los procesos o técnicas. Por ejemplo, en el caso de detectar una serie de fisuraciones o otro tipo de patrones. Aquí en el 546 del ACI, de alguna forma se pueden solventar los casos, ¿no? Para tener una idea. En el caso de México, por ejemplo, pues la norma a la cual nosotros hacemos uso para este tipo de reparaciones vienen básicamente de la dependencia de gobierno que es la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en conjunto con el Instituto Mexicano del Transporte. Básicamente el IMT, con base en cuestiones que le solicita la SCT, pues es, digamos, de alguna forma llevar los procedimientos que tiene establecidos el ACI. Entonces, en resumen, pues básicamente estamos basados en la normativa ACI. Sin embargo, pues sí hay cuestiones muy puntuales, ¿no? Para que nos establecen. Aquí, por ejemplo, les traigo un extracto de una normativa. En este caso, pues hacemos la alusión a las reparaciones y resanes en elementos de concreto. Esta, como les decía, pues bueno, es básicamente similar a la 546. Y pues eventualmente también estamos fundamentados en algunos casos con la EN 1504, que bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Es una guía en la cual nosotros tenemos las recomendaciones para la reparación y protección de las estructuras de concreto. Entonces, si vemos la 1504, pues toma un papel muy importante. Si bien es cierto que es normativa europea, pues bueno, de repente también podemos hacer su uso, ¿no? En la consulta tenemos básicamente 10 capítulos en esta norma, y en cada una de estas nos describe justamente cuáles son las cuestiones que podemos atacar, ¿no? Es decir, desde empezar con términos y definiciones hasta un procedimiento, ¿no? de la correcta aplicación. Y en ese sentido, pues bueno, haciendo un poquito alusión a la 1504, pues traemos aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este silo, no sé si alcanzan a ver bien, del lado izquierdo tenemos básicamente el silo en proceso de reparación, y del lado derecho tenemos básicamente ya la recuperación de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se hizo por ejemplo, para este caso? Pues bueno, simplemente obtener la información acerca de la estructura, que es lo que establece la 1504, seguido de un proceso de una evaluación, posteriormente una estrategia de gestión, y básicamente tras esta gestión se puede ya tener o se puede definir ya el proyecto de reparación. Una vez que se establece el proyecto, pues ahora sí ya se puede ejecutar, ¿no? Y al final, pues bueno, como toda obra, pues debe de haber un control de calidad. Entonces, muy usualmente la 1504 siempre nos recomienda a través de algunas hojas de control, algunos checklists, pues la aceptación de los trabajos, ¿no? de la reparación. Siguiendo con este mismo caso, pues bueno, aquí tenemos un paso a paso
en el cual, por ejemplo, el proceso de reparación de acuerdo a la normativa. Aquí ya nos metimos, por ejemplo, a la sección 9 de la 1504. Aquí, por ejemplo, en el principio 1 tenemos primeramente que la protección contra la penetración, ¿no? Es decir, de alguna forma es reducción o prevención de la entrada de agentes agresivos. Aquí es lo que les comentaba, ¿no? De alguna forma, pues visualizar y hacer un escaneo de la estructura para poder determinar el número de fisuras, las grietas, etcétera. Posteriormente, el principio 2, pues hay un control de humedad, es decir, un ajuste y mantenimiento de contenido de humedad en el concreto dentro de un intervalo de valores específicos. Aquí, por ejemplo, este método se basa, por ejemplo, en impregnaciones, en revestimientos, etcétera. El principio 3 ya básicamente se mete, ¿no?, a la parte de la restauración del concreto, en donde básicamente cuáles son los métodos o principios, pues es desde la aplicación de un mortero, un relleno con concreto, una proyección o un reemplazo, ¿no?, de algún elemento. Es decir, dependiendo de las características de los elementos y del daño que presenta, se puede tomar la decisión, ¿no?, de o hacer una intervención o básicamente hacer un reemplazo o restitución. Y bueno, básicamente el último paso pues es un refuerzo estructural. Entonces, como vemos, el paso a paso nos ha ido llevando a que después de una intervención tengamos básicamente un refuerzo. ¿Para qué? Para que podamos tener otra vez las características iniciales de una estructura. Como vemos, pues básicamente este principio es usado para cualquier tipo de intervención. Es decir, no solamente nos podemos ubicar en la parte de puentes, es en general en cualquier tipo de estructura. Y bueno, un proceso, digamos, un poquito a la par del que nos establece la EN 1504, pues puede ser la del ACI, la 546, o la del IMT, que como les decía, en México es muy usual esta serie de pasos, en el cual pues básicamente desde ubicar la zona en donde está el daño, hacer la reparación. Por reparación se va a entender que evidentemente se tiene que hacer una definición de la zona donde está dañada para reparar. Hay que hacer una limpieza del acero. Normalmente, pues obviamente sabemos que la 546 o alguna normativa de México, en este caso nos establece que tras tener acero de refuerzo expuesto, pues evidentemente tenemos que hacer un proceso de saneo. Entonces, tenemos que hacer un saneo en el acero de refuerzo y protección, posteriormente hacemos una protección, ¿no?, del mismo. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos recuperar las condiciones en las que se encontraba y posterior a esto hacer ya la reparación con el concreto, con el grout o con el mortero, ¿no?, que según las características sea el idóneo o el conveniente. En este inter también se puede hacer uso pues de otros materiales. Si bien es cierto que muchas veces no se recomienda hacer un puente de adherencia, pues en estos casos, cuando estamos hablando ya de una cuestión estructural que está sometida a solicitaciones, evidentemente requerimos un puente de adherencia normalmente de tipo rígido. ¿Para qué? Para que pueda tener esa conexión entre las diferentes capas o incluso con el mismo sustrato y podamos estar seguros, ¿no?, que la reparación realmente está cumpliendo su función. Entonces, básicamente después de la protección del acero, hacemos colocamos un puente de adherencia en el concreto y en el acero y posterior hacemos ya la aplicación del material final, ¿no?, el material de aporte, el material que va a estar trabajando ya con la estructura en sentido monolítico, ¿no?, es decir, no va a generar ningún tipo de junta, por decirlo así. Y bueno, posterior a esto, pues básicamente se le puede colocar ya un mortero de reperfilado con el cual vamos a restituir las condiciones estéticas y posterior a esto pues ya se le puede colocar un recubrimiento, ¿no? Y bueno, para finalizar básicamente la parte de reparación, pues estos 4 pasos son básicamente pues los que se suelen hacer, ¿no?, para hacer este procedimiento, como lo es evidentemente la reparación, la colocación de un inhibidor de corrosión en el acero, colocar la capa evidentemente de mortero de reparación, colocar un acabado o un reperfilado sobre el mortero de reparación
y finalizamos con una capa de protección. En este inter me gustaría comentarles que más adelante lo vamos a ver. Básicamente, tras tener estos pasos, o por lo menos tras tener estos dos primeros pasos, pues ya vamos a estar en condición de hacer un reforzamiento estructural. Básicamente, después de estos dos primeros pasos, seguiría un reforzamiento estructural con sistemas, por ejemplo, a partir de fibra de carbono. Y al finalizar, pues podemos hacer o tener un acabado y una capa de protección. Bien, comentando un poquito como primer punto la parte de la corrosión o del proceso, pues el acero embebido en el concreto, evidentemente tras hacer la colocación del concreto, pues evidentemente el concreto fresco tiene o posee un pH. En este caso más o menos anda del rango de 12.5. Pues bueno, evidentemente por ejemplo aquí dice, al hacer un medio básico en la superficie del acero se forma una pequeña capa de óxido de hierro. Entonces, como vemos aquí, el proceso viene de esta forma. Aquí está el acero de refuerzo, se le forma una capa protectora, una capa de pasivación. Y bueno, básicamente eso está protegiendo, ¿no?, a la estructura del ingreso de los iones cloruro. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí tenemos ya un proceso en el cual de 12.5 disminuyó a 10 el pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues aquí ya hay una cuestión química, ¿no? Ya hubo una reacción, ya ingresaron los iones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues inmediatamente desaparece la capa pasivadora. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues bueno, el concreto revienta. Y bueno, ya es cuando les comentaba hace un rato, ¿no? Ya es cuando empezamos a tener la serie de patologías. Entonces, como vemos, pues básicamente se podría definir que tras un proceso de carbonatación en el concreto, pues empieza a ocurrir todos estos fenómenos. Aquí, pues bueno, es un poquito del fenómeno, ¿no?, que ocurre de los intercambios de iones, la capa de recubrimiento del concreto, la reacción química que ocurre. Y bueno, al final, pues obviamente aquí tenemos otra vez el acero de refuerzo. Aquí tenemos otra vez el mismo proceso en el cual, tras el proceso de corrosión, básicamente hace el estallamiento del concreto, ¿no? Entonces, también comentarles que evidentemente el tema del inhibidor de corrosión pues sí es fundamental en una estructura que está haciendo un proceso o es candidata, ¿no?, a reforzar o a reparar. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar justamente las características en las cuales va a ser rehabilitada, ¿no? En este caso tenemos dos tipos, por ejemplo, de protección de inhibición. La inhibición puede ser directamente sobre el acero expuesto o directamente sobre el concreto. Es decir, la protección va a ir desde la superficie del concreto, va a penetrar hasta llegar al acero de refuerzo. ¿Y qué va a hacer este material? Pues básicamente lo mismo que vimos hace rato en las animaciones. Le va a recuperar otra vez esa capa, le va a formar otra vez una película al acero para que vuelva otra vez a ralentizar su proceso para pasivarla, ¿no?, para cuestiones de corrosión. Bueno, aquí vemos nuevamente lo que les comentaba, ¿no? Es básicamente al introducirse este inhibidor de corrosión va a recuperar esa capa sobre el acero de refuerzo y bueno, va a permitir otra vez que ralentice el proceso de corrosión. Bueno, simplemente aquí tenemos una información de uno de nuestros productos, que es un aditivo líquido, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, el país de origen de Estados Unidos, de la dosificación, y bueno, tiene el inconveniente de que acelera los tiempos de fraguado inicial y final. Entonces, como vemos, pues los diferentes productos nos pueden ayudar, ¿no? Básicamente desde el acero de refuerzo o desde el concreto. Entonces aquí vemos cómo ya realmente al aplicarle el inhibidor de corrosión lo que hace es pues estar repeliendo, ¿no?, los iones. Y bueno, también tenemos para otro tipo de intervención, ya digamos de alguna forma más agresivos o incluso invasivos,
pues una serie de técnicas, ¿no? Como lo pueden ser el uso de los ánodos de sacrificio. Pues tras hacer también una evaluación en una estructura, pues resulta que es más conveniente hacer básicamente o mitigar los daños que ya tiene la estructura con estas técnicas. Recordemos que para hacer un diseño correcto de este tipo de técnicas, pues evidentemente tenemos que tener una serie de certificados, ¿no? con la NACE en Estados Unidos para poder hacer un diseño correcto. Y bueno, aquí algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, este puente es de México, básicamente está entre los estados de Durango y Mazatlán. Esta autopista justamente es la Durango-Mazatlán. Básicamente con esta autopista entre el 2012 y 2015 más o menos tuvo un récord Guinness de ser el puente más alto, ¿no? Pues bueno, evidentemente con los problemas ambientales y las cuestiones mecánicas por el paso de camiones con carga muy pesada, pues empezó a deteriorar el puente. Incluso les puedo comentar que hoy en día este puente sigue estando en reparaciones constantes, es decir, año con año la SCT tiene que estar mandando una serie de licitaciones públicas para intervenir, porque no solamente esta estructura que forma parte de la autopista, sino otros puentes y otros tipos por ejemplo, hay unos túneles que siguen en reparación. Entonces también es importante comentar, ¿no? Que evidentemente cuando tenemos problemas desde el diseño, desde la concepción, pues una vez que está en operación, pues evidentemente ya es cuando salen los problemas. En ese sentido, pues bueno, nosotros propusimos aquí nada más para la parte de la superestructura y una parte de la subestructura, pues el uso de un recubrimiento elástico o anticarbonatación. Básicamente porque vemos que la agresión en la estructura pues es muy alta, ¿no? Entonces, esta es una de las partes en las que pudimos de alguna forma participar con estos sistemas de recubrimientos. Sin embargo, hay otros, como les decía, hay otros puentes, hay otras estructuras que incluso han sido rehabilitadas mediante la técnica de la inyección y en otras partes han sido reparadas. ¿Por qué? Porque ya también tienen procesos de corrosión, ¿no? La estructura es casi nueva, no tiene más allá de 15 años. Entonces, imagínense ya el grado de deterioro que está teniendo y bueno, que se le tiene que hacer una intervención continua. Otro tipo de referencias, pues bueno, aquí por ejemplo, esto fue en Yucatán, en la península, en México, y básicamente aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tras la agresión por el medio en el que está, un medio marino, pues evidentemente las estructuras empiezan a sufrir. Entonces, en este sentido, tras hacer una reparación, pues evidentemente se hizo un reforzamiento igual con fibra de carbono. Aquí vemos, por ejemplo, que este viaducto, pues bueno, es a partir de arcos. Entonces, de este lado por aquí se ve en otra parte de algunos arcos, pues la solución, ¿no? Se reparó, se restituyó el concreto y posteriormente se hizo un reforzamiento. Y bueno, acá otro caso, ¿no? Una rehabilitación de un muelle. Esto normalmente para trabajos para el gobierno, en este caso para la Administración Portuaria Integral en Guaymas, en Sonora. Y lo mismo, normalmente por debajo de los muelles siempre encontramos este tipo de deficiencias, ¿no? En donde normalmente lo que se hace es pues un proceso, se hace la diagnosis, evaluar cuáles son las condiciones en las que está la estructura, tener un plan o una estrategia de reparación. Posteriormente se pasó ya a definir el proyecto y después la ejecución. Más o menos es como se establecen siempre los parámetros, ¿no? de estos proyectos. Bien, siguiendo con un poquito del paso a paso de una rehabilitación, de una reparación, pues vamos a seguir con un poco del tema que no es otra cosa más que la rehabilitación de las grietas y las fisuras en elementos de concreto mediante la técnica de la inyección. Si bien es cierto, como conceptos básicos o generales, sabemos que el concreto pues evidentemente trabaja a compresión y el acero de refuerzo pues trabaja a tensión. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la fuerza de tensión es menor a la resistencia? Pues evidentemente no va a haber fisuras, ¿no? Como vemos aquí,
los diagramas de flujo o las flechas nos indican hacia dónde está ocurriendo la tensión. Entonces no hay fisuras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta fuerza es mayor a la resistencia a tensión? Pues es cuando empieza de alguna forma a aparecer una serie de agrietamientos, ¿no?, sobre la estructura. Es decir, el acero no es capaz de resistir esos esfuerzos a tensión y mucho menos el concreto. Entonces es cuando empieza a producir esta serie de fisuramientos o agrietamientos. Básicamente, ¿cuáles son las características de estas fisuras? Bueno, primeramente, cuando tenemos una serie de fisuras en sentido vertical, pues sabemos que básicamente son por cuestiones de tensión. Es decir, tras estar solicitando en los extremos en su eje neutro, pues la sección de alguna forma va a tender a abrirse. Entonces, por eso se generan estas fisuras. Las fisuras causadas, por ejemplo, por un momento flexionante, por ejemplo, pues cambian. Vemos la sección que básicamente la que está respondiendo a la flexión es la parte inferior. Entonces, en la parte inferior es en donde se empiezan a notar una serie de fisuras o agrietamientos, ¿no?, a lo largo de toda la sección. ¿Y qué pasa con las fisuras a cortante? Pues es lo mismo. Evidentemente, suelen ser más notorias en los extremos de las traves. Es decir, en sus apoyos es cuando empezamos a ver esta serie de grietas de manera diagonal. Como les decía al inicio de la charla, pues evidentemente cuando se hace un proceso de una inspección, pues estos dos casos son los que nos van a estar mostrando, ¿no?, cuál es la condición en la que se encuentra una estructura. Entonces, aquí es cuando podemos ya definir una intervención, ¿no? Muchas veces, o hay diferentes técnicas hoy en día en las cuales, pues evidentemente, aquí se recupera la sección con un proceso de gateo, como les decimos. Es decir, se colocan unos gatos hidráulicos, se recupera un poco la sección y se hace la reparación o el reforzamiento. Para el caso de la sección por daños por cortante, pues lo usual es que se haga una técnica de inyección, ¿no? Se recupera la sección, se hace básicamente el monolitismo otra vez en el elemento y básicamente este es el preámbulo para poder hacer ya la parte del reforzamiento de la estructura. Bueno, las causas de las fisuras pues evidentemente son muchas, ¿no? Como lo comentamos, hay diferentes causas, orígenes. Entonces básicamente también puede ser una de las causas por la cuestión del exceso de agua, ¿no?, en la mezcla. Cuando la relación agua-cemento supera los 0.45, que es la recomendación normal para una mezcla, pues evidentemente empezamos a tener problemas. Otro tema muy importante pues es la falta del curado. Cuando no tenemos un correcto curado en el concreto, pues también empieza a surgir una serie de fisuración. El retiro de la cimbra antes de tiempo, pues también pasa lo mismo. Por la necesidad de la obra, básicamente se hace el desimbrado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el elemento ya empieza primeramente a resistir su propio peso. Y si de alguna forma todavía está en ejecución y por algún motivo le llega una carga, pues evidentemente ya va a estar solicitando. Entonces todavía aquí pues es más crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen también una serie de incluso grietas. Sección insuficiente, pues pasa lo mismo. Ya lo vimos en el caso de los puentes, en el cual tras una actualización de cargas vivas, por ejemplo, ¿qué sucede? Que bueno, la sección no es la adecuada, entonces de alguna forma la sección empieza a agrietarse. La mala posición del acero de refuerzo, pues pasa lo mismo, ¿no? Básicamente, tras tener un acero o una parrilla de acero de refuerzo mal colocada, ¿qué sucede? Pues que evidentemente en el concreto inmediatamente se refleja, es decir, tú vas a poder notar en dónde pasa el acero a través de la serie de grietas que se generaron en el concreto. Y bueno, evidentemente el tema que comentamos del mismo caso, tras una actualización en los puentes, pues el aumento de las cargas, ¿no?, en servicio. Hablamos un poquito de los tipos de las fisuras. Básicamente pueden ser superficiales o profundas. Evidentemente las superficiales no tienen otra cosa más que cuestiones estéticas, y que incluso pueden ser por cuestiones de durabilidad. Pero ¿qué pasa cuando ya son profundas? Pues bueno, evidentemente ya aquí ya comprometen la durabilidad de la estructura.
compromete la rigidez y la impermeabilidad. Entonces, si vemos aquí, tras un proceso, igual volvemos a lo mismo, a un proceso de inspección, y determinamos no solamente si son grietas o fisuras de tal abertura o de tal longitud o de tal patrón, pues es importante también saber si cruzan o no. ¿Por qué? Porque si cruzan, entonces quiere decir que ya tenemos que actuar de alguna forma inmediata. Y bueno, las razones para la reparación de las fisuras, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, como dijimos, para la durabilidad, pues es básicamente para evitar el ingreso de sustancias nocivas, como por ejemplo los iones que decíamos, los iones cloruro. Para la impermeabilidad de la estructura, pues evidentemente para evitar el paso del agua al interior de la estructura. Y la rigidez, pues bueno, es un tema que pues obviamente nos preocupa por la estabilidad de la estructura o del elemento, que básicamente es para restituir la capacidad, ¿no?, de soportar las cargas. Entonces, si vemos, pues realmente pues es importante, ¿no?, tener estas consideraciones, y en este caso, por ejemplo, también otras condiciones para la reparación de las fisuras, pues pueden ser, lo ya comentado ahorita, determinar pues los anchos de la fisura. ¿Por qué es importante determinar el ancho de la fisura? Bueno, básicamente es porque a partir de este punto nosotros podemos definir qué producto es el idóneo para resolver el tema. ¿Por qué? Porque se puede usar o una resina epóxica o un grout. El grout puede ser a lo mejor desde un cementicio o a lo mejor hasta un grout epóxico. Es decir, dependiendo de las aberturas es cuando tenemos que hacer la consideración correcta. Movimientos de la fisura, pues también es importante, es un tema que también de alguna forma, al hacer una mala especificación, podemos hacer más daño a la estructura. Porque si definitivamente tras colocar unos testigos, por ejemplo, hablando de una trave, y vemos que las fisuras se siguen abriendo, ¿qué quiere decir? Que evidentemente no podemos colocar ahí un material rígido. ¿Por qué? Porque a lo mejor a un lado del material van a ocurrir otra serie de fisuras. Entonces, de alguna forma, el detectar a tiempo si la fisura es activa o inactiva es el motivo por el cual debemos de solucionar con el material idóneo de igual forma. La condición de la humedad en la fisura, pues básicamente es lo mismo. Aquí también ya es un tema de los productos a usar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en presencia de agua o en presencia de humedad, podemos o no usar, por ejemplo, resinas epóxicas, poliuretanos, etcétera. Entonces también es importante no solamente determinar los anchos, no solamente saber si es activa o inactiva o movimiento, pero también la condición de la presencia, ¿no?, de humedad o de agentes sobre el sustrato, en este caso del concreto. Un tema importante también hablando de los anchos, básicamente, bueno, sabemos que hay un parteaguas, es decir, fisuras y grietas se caracterizan también por las aberturas, como bien lo dije. ¿De qué depende una u otra? El ACI por ahí nos establece que de 0.3 milímetros para arriba se consideran grietas y de 0.3 milímetros para abajo son fisuras. Entonces, también aquí es importante determinarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se recuerdan en la imagen del puente que les decía en México, el puente El Baluarte, pues ahí también evidentemente hay una serie de fisuras o agrietamientos. En zonas donde había fisuras, por ejemplo, se decidió simplemente puentear con este recubrimiento. En zonas donde hay grietas, que son, como les decía, 0.3 milímetros para arriba, pues ahí tuvo que haber una intervención, ¿no? Es decir, tuvo que haber un proceso de inyección. ¿Para qué? Para hacer o recuperar la sección monolíticamente. Entonces, sí es importante también conocer estos aspectos, ¿no? Básicamente el movimiento de la fisura, como les decía, para determinar si es activa o inactiva, pues pasa lo mismo, ¿no? En el caso, hablando ya en la parte de movimientos o fisuras activas, pues también muchas veces se puede solucionar con un sello. Entonces este sello de alguna forma le permite cierta flexibilidad para deformarse y que no y de alguna forma que no representa ningún riesgo, ¿no?, a la estructura. Y bueno, aterrizando un poco todo lo que estábamos comentando, pues el ACI, de igual forma, como les decía, en el 546 nos establecen las condiciones generales.
Y bueno, también la SCT en el IMT, pues tenemos una serie de documentos, en este caso para reparación de grietas, y este también nos dice cómo reparar grietas. Estos documentos, como les decía, se enfocan justamente a puentes y estructuras. Entonces, no solamente tenemos documentos para reparación, sino también para hacer este tipo de inyección, ¿no?, con las técnicas de resina epóxica. Tenemos también por parte del ACI boletines. Estos boletines básicamente nos dan el paso a paso de cómo hacer una reparación con justamente pues resinas epóxicas. Entonces, esta justamente es el boletín 1. Aquí nos explica justamente cómo es el paso a paso. Y bueno, regresando un poquito al tema de lo que les decía, las aberturas que nos da de punto 3 en adelante, básicamente están aquí, en el ACI en el 224. El ACI 224 nos establece en una tablita los parámetros por los cuales nosotros debemos de considerar que ya una estructura representa un riesgo, ¿no? Es decir, cuando superamos el punto 3 milímetros, ya el ACI establece que tiene problemas por cuestiones estructurales. Entonces, si vemos, esta es un pequeño extracto de la tabla. Esta es la tabla 4.1. Básicamente aquí nos está diciendo, específicamente en la parte de abajo, nos dice que dependiendo de los requerimientos que no aparezcan, por ejemplo, en esta tablita de las aberturas, se puede tomar como un parámetro global de 0.3 milímetros para arriba, considera que ya representan pues básicamente una cuestión de durabilidad de la estructura, ¿no? Bien, las técnicas de inyección de una estructura básicamente pueden ser por cuatro métodos: mediante la instalación de boquillas ancladas al sustrato, mediante boquillas superficiales como las tenemos aquí, mediante boquillas en tipo cortina y la última por gravedad. Usualmente para la técnica de inyección para recuperar el monolitismo por condiciones con productos de resinas epóxicas, se suelen usar, por ejemplo, la boquilla superficial. Me voy a adentrar un poquito a este tema para que lo conozcan un poquito mejor. Por ejemplo, aquí tenemos un sustrato. Este es, por ejemplo, pues una nave industrial. Entonces, tras detectar todas las fisuras, todas las grietas en la nave, pues se decidió hacer la inyección. En este caso, pues decidieron no solamente hacer la técnica por gravedad, sino se fueron directamente a una técnica por inyección a presión. Entonces, básicamente aquí lo que se hizo es ubicar dónde están las grietas, hacer una correcta preparación. Recordemos que evidentemente cualquier tipo de reparación pues necesita un proceso de limpieza, un proceso en el cual el sustrato tiene que ser capaz de soportar al nuevo producto. En este caso, cuando se hizo aquí ya la rehabilitación con las boquillas, pues evidentemente se colocó un adhesivo. Este adhesivo lo que hace es justamente hacer la transferencia, ¿no?, entre el puerto y el sustrato para que al inyectarle la presión necesaria, pues evidentemente no se salga, ¿no?, de aquí del sustrato y pueda penetrar hasta donde está la grieta. Bueno, esta es lo que les comentaba hace un momento. No es otra cosa más que detectar cuáles son las aberturas, es decir, incluso en el mismo ejemplo de la nave industrial se pudo detectar cuáles eran fisuras, cuáles no eran candidatas a inyectar y cuáles sí, ¿no? Entonces, en este caso tienen que tener un proceso, incluso a veces se tiene que hacer un poco la incisión, se tiene que abrir un poco la grieta y de alguna forma para permitir que penetre bien la resina y colocar el sello, que es lo más importante. Esto, pues bueno, es simplemente un proceso, como les decía, viene en el boletín del ACI. Aquí nos explica simplemente pues el equipo, ¿no? Hay diferentes tipos de equipos con los cuales se puede hacer la inyección. En este caso, por ejemplo, tenemos el equipo y tenemos básicamente los depósitos. El depósito puede ser para el componente A y para el componente B. Es decir, por separado se colocan y al final
se mezclan básicamente ya en la manguera de salida. Aquí es importante pues visualizar, ¿no?, que tenemos al elemento, tenemos de ambos lados conectados los puertos, es decir, se hizo un proceso de identificación en el elemento, se hizo el sello por ambos lados y lo único que se hizo fue justamente hacer pasar, ¿no?, la resina epóxica de baja viscosidad, pues para que penetrara en todo el elemento y justamente asegurar que básicamente estuviera monolítica de nuevo. Esta, pues bueno, es un recipiente presurizado. De alguna forma se han ido actualizando los equipos. Digamos que este era el más convencional. Aquí lo que se hacía era la mezcla directa en el depósito, es decir, el componente A y el componente B de la resina, y después pues se hacía pasar, ¿no?, por presión hacia el elemento. ¿Cuál es la particularidad de estos equipos? Que bueno, evidentemente deben de tener un proceso de limpieza casi inmediato. Para hacer el proceso de inyección ya deben de estar en su totalidad todos los puertos, probados los sellos, limpio todo el área del reforzamiento, de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque como la resina epóxica fragúa muy rápido, no tenemos más allá de media hora para poder hacer el uso de la misma y hacer la limpieza de los equipos. De esta forma, si nosotros llegamos a pasar un poquito más de tiempo, nos puede dañar el equipo, ¿no?, porque la resina se endurece y básicamente tapa la manguera, ¿no?, y ya básicamente va a estar fraguada la resina en el ducto. Bueno, aquí, como les decía, este es un proceso paso a paso. Se tiene que hacer una preparación correcta a través de medios mecánicos, como lo puede ser pues obviamente un esmeril con una copa, por ejemplo una copa de diamante, y entonces se colocan los puertos. Los puertos evidentemente van a tener cierta distancia entre uno y uno, y al final del día va a también depender esta distancia del espesor del elemento. Entonces este sería el primer paso. El segundo paso sería colocar la masilla, que no es otra cosa más que una resina epóxica de mayor tixotropía, para justamente hacer el enlace, ¿no?, entre todos los puertos. Y una vez que este sello fragúa, que más o menos es después de colocarlo al día siguiente, básicamente ya podemos hacer la prueba de sello, le podemos hacer pasar aire a presión y básicamente estamos asegurando que ya está básicamente limpio el área a rehabilitar. Al paso final, ¿cuál sería? Pues bueno, evidentemente colocar ya la resina, ¿no?, en cada uno de los puertos, y también se usan de alguna forma estos clavitos para irlos de alguna forma taponando y de alguna forma ir inyectando uno tras otro, y cuando ya sale de los puertos de inyección la resina, pues se va atrapando con los clavitos. Bien, bueno, este es el paso que les decía. Se coloca el sello, se asegura que realmente cubre bien el sello, y al final, pues bueno, ya se hace la inyección, ¿no? Como decía, básicamente el sello, más o menos después de un día, ya podemos estar seguros de hacer la preparación de la resina e inyectarla. Y aquí está pues el paso a paso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí ya colocaron el sello, ya están las boquillas. Aquí está el equipo. Tenemos un equipo con dos recipientes, y bueno, aquí se hace ya básicamente la colocación por un puerto entra la resina. Aquí, por ejemplo, ya están tapando, y así se van, ¿no?, continuamente con todos los puertos. Otra técnica, que es la de gravedad, pues es de las más, en teoría, es de las más fáciles. Se puede recomendar o no, dependiendo de las características. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un pavimento, pues pudiera ser, ¿no?, que puede ser simplemente por gravedad. Pero si recordamos las imágenes anteriores, teníamos una nave industrial. Ahí de plano, pues no decidieron hacer pues el vertido, ¿no?, por gravedad. Ahí decidieron mejor hacer una inyección a presión. Entonces sí se tiene que hacer una valoración correcta para definir cuál sería la técnica conveniente. Si sea por parte de utilizar puertos mecánicos, puertos superficiales,
o por gravedad. Bueno, hablando también un poquito de la fase de rehabilitación, pues también nos encontramos no solamente con estos casos de inyección de productos de resina. Perdón. También tenemos otro tipo de materiales, por ejemplo, como lo pueden ser adhesivos químicos, que fungen como anclajes, es decir, tras un proceso de una actualización, por ejemplo, de un puente, por ejemplo, podemos hacer la adición de varillas, de aceros de refuerzo adicional al que ya existe, a una estructura. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es adicionar estos adhesivos químicos. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, un recrecido de una sección, para reparar, por ejemplo, un puente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caballete que tal vez tenía problemas y, bueno, pues aquí se le adicionó un acero de refuerzo nuevo. ¿Cómo se solventó? De una manera fácil con estos adhesivos rígidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otros casos, no necesariamente en puentes. Por ejemplo, aquí tenemos una losa y entonces para cubrir un hueco en una losa, pues bueno, también se puede hacer una intervención de este tipo. Entonces, si vemos también una rehabilitación con anclajes químicos, pues también es válido. En México, por ejemplo, en casi todos los proyectos que, por ejemplo, hablando de la SCT, que es la que normalmente o a través de la división de Capufe. Capufe es básicamente la que se encarga de los puentes en México, en las carreteras. Entonces, cuando sacan los proyectos, pues evidentemente en todos los conceptos de las partidas de rehabilitación o de reparación, pues ya también incluyen la rehabilitación con este tipo de materiales. Es decir, para hacer una reparación, para hacer un incremento de una sección, se ocupan los anclajes químicos. Y bueno, adentrándonos un poquito al tema de anclajes, pues les presento también un poquito el tema de cómo se hace, cuáles son los accesorios y cómo se hace la correcta aplicación de este tipo de materiales. Para hacer uso de estos materiales no es otra cosa más que tener una pistola de calafateo, una boquilla para conectarlo con el producto. Y evidentemente pues también tenemos unos accesorios, dependiendo de las características de los barrenos o de la profundidad, se pueden usar estos accesorios. Entonces, básicamente, ya en una aplicación real, aquí tenemos, por ejemplo, el uso de la pistola, el uso de los cartuchos, donde viene la resina epóxica, y los accesorios, ¿no? Básicamente, pues la boquilla por donde va a salir el material, las mangueras de extensión, por si requerimos hacer un anclaje a mayor profundidad, o los retenedores de resina, que no es otra cosa más que, dependiendo de las condiciones de la abertura del barreno y si estamos, por ejemplo, trabajando sobre cabeza, pues estos retenedores es lo que nos va a ayudar, ¿no? De alguna forma a detener esa resina y que esté trabajando o catalizando, ¿no? Ahí el producto. Otro tipo de accesorios que son necesarios, como comentaba, para la preparación y limpieza, pues son básicamente tener disponibles unas escobillas de limpieza para limpiar los barrenos, un soplador o una bomba de limpieza. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos asegurar la correcta colocación de los sistemas. El ACI, el 318 y también otro tipo de normativas, pues nos establece una serie de pasos a seguir también para instalar estos productos. En este caso, pues bueno, empezamos o comenzamos con el proceso de hacer la perforación. Para hacer una perforación, para inyectar uno de estos materiales, lo que se requiere siempre es o un taladro rotopercutor o un extractor de núcleos, dependiendo de los diámetros. Y bueno, evidentemente tener siempre nuestros dispositivos, ¿no? de seguridad, nuestro equipo completo. Bien, seguido de hacer una perforación, tenemos que hacer un proceso de limpieza. Normalmente se recomienda siempre hacer un proceso, le decimos, de 3 veces. 3 veces hacer un soplado y 3 veces hacer una limpieza con las escobillas, es decir, una y una, hasta llegar a 3.
¿Cuál es la idea de hacer este proceso? Que al final, cuando se hace ya la validación del sustrato, pues vamos a ver que estos materiales van a trabajar de una forma correcta. Es decir, la adherencia que van a presentar los materiales van a tener un 100% básicamente de éxito, ¿no? Bueno, después de hacer este procedimiento de control, ¿qué vamos a tener? Tenemos que colocar la boquilla en el material, colocarla en la pistola. Lo vamos a ver más adelante en el taller que vamos a tener, para que conozcan un poquito, ¿no?, de cómo son los materiales. Al final del día, como les decía, pues es una parte fundamental para tener las consideraciones para rehabilitar una estructura. Y bueno, básicamente aquí nos indica cómo se hace el llenado de un barreno. Es decir, nosotros, si detectamos a qué profundidad va a ir un barreno tras hacer un cálculo, vamos a decir que 2/3 partes de la perforación va a ir inyectada con este material. Entonces, una vez que se inyecta el material, y tras colocar el inserto, vamos a asegurarnos de que la resina que está en esas 2/3 partes va a brotar hasta la superficie. Entonces, de esta forma nos vamos a asegurar, ¿no?, que está el 100% del material trabajando. Lo importante también aquí es que una vez que se habilitan, por ejemplo, las varillas o las barras enroscadas, pues no debemos de tocarlas por un periodo de un tiempo. ¿Para qué? Para que esté fraguando la resina epóxica y pueda estar ya en servicio, ¿no?, posteriormente. Bueno, aquí está lo que les comentaba. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño del uso de estos materiales? Bueno, en primer lugar, la limpieza de la perforación. Es muy importante que la perforación esté libre de polvo, libre de agua, de grasas, etcétera. La temperatura también es un tema muy importante, ¿no? Tenemos diferentes rangos de temperatura, tenemos diferentes químicas de materiales, entonces debemos de cuidar siempre esos parámetros. Por eso es importante siempre tener o considerarlos una buena especificación, ¿no? Humedad en la perforación, pues también hay que considerarla. Fisuración en el concreto, geometría también del elemento, es decir, debemos de cuidar las distancias, la distancia a los bordes, por ejemplo. El tipo de carga, pues igual, ¿no? O sea, detectar si va a ser una carga dinámica, estática o sostenida a las que va a estar trabajando. Por eso, como les decía, pues sí es importante de alguna forma detectar tras hacer un proyecto cuáles son los materiales idóneos que podemos usar. Esta es la tablita que les comentaba hace un rato. El método de limpieza, tras hacer básicamente 3 veces limpieza y 3 veces pues un soplado con una bomba, pues ¿qué nos va a dar? Aquí vemos, por ejemplo, el número 1, que es el método que recomendamos siempre. Pues vamos a tener el 100% de la efectividad de la adherencia, es decir, los materiales van a estar trabajando sin ningún problema. Bien, voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a presentarles un pequeño video. Nada más como en resumen, entonces vimos al inicio de la charla cuestiones de reparación, cuestiones de rehabilitación, cuestiones para poder solventar, por ejemplo, o inhibir básicamente el acero que está afectado en una estructura. Vimos como un procedimiento, cómo hacer una reparación. Y en este punto ya es importante que, como lo decía en un inicio, que detectar que si la norma, por ejemplo, la 1504 o alguna normativa, por ejemplo el ACI, ya nos puede decir que a partir de este punto estamos solventando la parte de rehabilitación y reparación y básicamente ya podemos pasar al reforzamiento estructural. Entonces, antes de, me gustaría presentarles... We set up a simple demonstration in the Sika warehouse. We took 2 concrete beams, identical in size, about 2 meters long, and in thickness, about 5 centimeters by 5 centimeters. The only difference between them was that one had been reinforced with a Sika Carbadure strip,
We placed the unreinforced beam on some concrete pavers, then asked for a volunteer from the Sika warehouse to see how much weight it could support. Up stepped Peter. And that was the end of it. No surprises there. But then we took the beam that had been reinforced with the Sika Carbadure strip and placed that up on the same supports. On went Peter again. And then Tony. And then Dave. And then Steve. And then Pete. And then Duncan. And then Mike. Amazing. That's a combined weight of over 600 kilograms. So a concrete beam, which couldn't even support one person, can now support all these people, no problem, just by adding a single strip of Sika Carbadure. Sika Carbadure makes it easy to strengthen concrete beams and floors to meet new design loadings or take heavier loadings. It's cost effective, unobtrusive because it's so thin, and because it can be ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? Está interesante, ¿no? Como tras aplicarle una pequeña tira de fibra de carbono, pues está resistiendo, ¿no? los esfuerzos o la carga que está por arriba del elemento. Este ejercicio nosotros los acabamos de replicar en México para una charla que tuvimos y realmente pues, es interesante, ¿no? Ver cómo la gente se subía a las probetas de concreto, las rompía y después se subían a la que estaba reforzada y veían que pues, realmente pues, no se podían romper, ¿no? Es decir, brincaban y pues no tenían ningún tipo de rotura, ¿no? Les voy a presentar otro video también para que vean más o menos. Sika Wrap, a reinforcing fabric made of either carbon or glass. Este es otro de los materiales que tenemos de fibra de carbono. Wrapped around columns and bonded to masonry walls, helping a building to withstand much higher earthquake loadings. To help show this, we set up a simple demonstration in the Sika laboratory. First, we took two Aquí, a diferencia de las vigas, se hizo una probeta para fallarla a compresión. Vamos a ver qué sucede. With Sika Wrap. Into the compression tester it goes. On goes the compressive force. And within a very short time, the unwrapped concrete fails. Just as it could in a real-life seismic event. Then we took the column wrapped in Sika Wrap. On goes the compression force. And we wait. At this point, the unwrapped column had failed. When close to double the compressive forces exerted on it. Finally, the Sika Wrap column fails. Sika Wrap makes retrofitting concrete columns easy. Sika Wrap, another smart, innovative seismic strengthening solution from Sika. Bueno, no sé si se dieron cuenta cuál fue la carga que le aplicaron tras la ruptura. Más o menos llegó a 32 megapascales. Y cuando se reforzó con la fibra, no sé si se dieron cuenta en las lecturas, llegó a casi poco más del doble, es decir, como 64 megapascales. Entonces, imagínense estos materiales ya colocados ya en servicio, cuál es la capacidad que llegan a tener, ¿no? Pueden llegar a resistir hasta 3 veces en cuestiones de confinamiento, como en este caso. Bien.
Bueno, entonces, siguiendo ya con la parte de reforzamiento estructural, pues ya vimos, ¿no?, más o menos cómo funcionan los materiales. Vimos que tienen diferentes usos. Por ejemplo, las platinas, que son la fibra de carbono rígida, pues bueno, normalmente se usa para resistir la flexión en los elementos. Y el tejido, que es el que se puede envolver, pues es más viable usarlo, por ejemplo, para confinamiento de columnas. Básicamente vamos a partir de la evaluación de las causas, ¿no?, de por qué reforzar una estructura. Básicamente encontramos 4 ejes fundamentales. Podríamos decir que uno de los principales puede ser para hacer una mejora estructural. ¿Por qué? Por la cuestión de las cargas de tráfico, por las cargas de maquinaria que pueden llegar a presentarse, reducción de la vibración, deformaciones. Es un tema también muy importante, ¿no? Cuando hay deformaciones que sobrepasan pues la normativa, pues evidentemente, y como lo vimos con la solución de usar la platina de fibra, podemos mitigar esas deformaciones, ¿no? Es decir, podemos entrar ya a un rango permisible o reducir bastante el tema, por ejemplo, no solo de la deformación, sino de la vibración. Y bueno, los cambios de las normas y regulaciones también por una mejora estructural. Ya para la parte de una rehabilitación estructural, pues bueno, ya es lo que hemos venido platicando, ¿no?, en la charla. Por cuestiones de corrosión, por cuestiones de daños mecánicos, fuego, impacto, explosión. Es decir, de alguna forma en este punto estamos vinculando todo lo que traíamos de un proceso de reparación. La modificación al sistema estructural pues es, digamos, de alguna forma, no es propia de la estructura, sino que evidentemente tras las necesidades de una estructura existente, pues la empiezan a modificar. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, pues al haber quitado, por ejemplo, un muro que creían que era un muro divisorio, pues resulta que a lo mejor era un muro de cortante y estaba ubicado en planta baja. Entonces imagínense la modificación que le puede estar dando al comportamiento, ¿no?, de la estructura. Entonces, en algunos casos sí se puede solventar con fibra de carbono y en otros casos, pues evidentemente, pues no es viable, ¿no? También hay que decirlo así. Bueno, aquí están lo que decíamos: eliminación de elementos como columnas, apertura de losas, por ejemplo, y un último tema que es el de errores en diseño y construcción. Normalmente, vamos a decirlo así, a nosotros acuden pues para justamente darle freno a estos procesos. ¿Por qué? Porque resulta que calidad del concreto pues no cumple. Muchas veces en obras nuevas llegan los constructores y nos dicen pues es que realmente vino supervisión, se dio cuenta tras hacer una serie de calas y pues no cumplió el concreto de refuerzo, no cumplió la resistencia. Entonces, aquí en este punto, lo que hay que hacer entonces es hacer una evaluación, determinar por qué no está dando la capacidad y ver si la fibra de carbono puede ser la opción para solventar esta deficiencia. La cantidad de acero y la distribución del mismo pues es igual. Es decir, tras colocar o hacer la ejecución en una obra nueva, pues puede ser que se dieron cuenta que no eran las varillas de refuerzo del diámetro que se requerían, ¿no?, o que pusieron a mayor separación el acero. Entonces, pues evidentemente no cumple. Entonces, lo que se puede hacer es un diseño con estos materiales. Las dimensiones erróneas y el diseño de cálculo, pues es lo mismo, ¿no? Evidentemente, cuando hacemos un proceso de un mal diseño o alguna dimensión errónea, pues ¿qué va a pasar? Que cuando ya están solicitando la estructura, pues evidentemente no va a cumplir. Entonces, aquí es cuando también se puede hacer uso de estos materiales. Entonces, ¿por qué reforzar las estructuras? Porque, como les decía, tenemos una estructura, por ejemplo, de los años 50 y que con el paso del tiempo se fueron actualizando las cargas de servicio, las cargas vivas. ¿Y qué pasa? Pues ya la estructura ya no cumple, es decir, está sobrepasando la resistencia de la misma. Entonces, lo que hay que hacer es, evidentemente, pues una intervención, ¿no? Rehabilitarla y reforzarla posteriormente.
Entonces, aquí en resumen, por ejemplo, tenemos que hay que hacer, por ejemplo, una actualización a nuevos reglamentos, el cambio del uso del incremento de las cargas, los diseños inadecuados que comentábamos hace un momento, los errores y defectos en la construcción, daños estructurales provocados por sismos, por ejemplo, la corrosión en el acero de refuerzo y la eliminación total o parcial de elementos estructurales existentes. También, como les decía, pues es importante, ¿no? Porque al final, tras hacer un cambio en la estructura, pues vamos a cambiar su comportamiento y al final del día, ¿qué vamos a tener? Que una de dos, o se colapsa la estructura o empiezan a aparecer daños severos. ¿Qué son los materiales compuestos de FRP? A lo mejor algunos de ustedes ya es muy usual que los ubican. Bueno, no es otra cosa más que la combinación de un polímero más una fibra de refuerzo. Como les decía, esta es la fibra, aquí está su matriz polimérica, que es una resina epóxica, y al final vamos a tener esto, un material compuesto. ¿Cuál es la particularidad? Que bueno, básicamente la fibra está encapsulada en la matriz polimérica. Esto al final, cuando ya está adherida en la estructura, pues evidentemente lo que le va a dar el soporte, ¿no? Es decir, le va a aumentar la resistencia para que pueda estar trabajando a las solicitaciones pues reales. Bueno, esto es básicamente lo mismo. El uso de una resina más una fibra pues nos da como resultado dos tipos de materiales. En este caso, pues las láminas rígidas y los tejidos. Aquí tenemos pues lo que ya vimos en el video, ¿no? Pues la imagen de cómo se hace la colocación de las platinas o las láminas. Para estos materiales pues hay diferentes presentaciones, ¿no? Evidentemente, según la necesidad del cálculo, pues podemos usar uno u otro. Para el tema del tejido de fibra de carbono, pues aquí lo vimos ya, ¿no? En el video del laboratorio, en el cual se hace un confinamiento, es decir, se hace pasar la fibra en toda la longitud de la columna y básicamente pues vamos a estar trabajando a confinamiento, ¿no? Bueno, estos son los diferentes tipos de tejidos que existen hoy en día. No solamente pues a nivel Latinoamérica es muy... Básicamente se pueden encontrar estos tejidos, ¿no? O sea, van tejidos desde 300 gramos hasta tejidos de 600 gramos. Hay otro tipo de gramajes para tejidos de fibra que son, por ejemplo, de 900 gramos. Productos adicionales que hay, por ejemplo, pues evidentemente nosotros le decimos mechas de fibra de carbono para hacer los anclajes justamente en las secciones. ¿Para qué? Para que podamos de alguna forma distribuir mejor los esfuerzos. Por ejemplo, en traves se colocan estos anclajes y de alguna forma distribuyen los esfuerzos. En columnas pasa lo mismo. El ACI 440 nos define que según las condiciones de la geometría podemos hacer uso de estos anclajes. Los usos, pues ya lo comentamos. Las láminas de fibra de carbono pues básicamente son para reforzar traves, vigas, losas, mientras que los tejidos de fibra, que son los tejidos blandos, pues son por ejemplo para mitigar, por ejemplo, temas de cortante en traves, bueno, vigas, viguetas, losas, refuerzo de elementos sometidos a compresión, como son los pilares y las columnas. Y bueno, aquí un poquito más gráfico. Básicamente tenemos a flexión, que usamos las láminas, a cortante, pues bueno, el tejido blando, y a confinamiento, pues igual el tejido. Mientras que para los tres temas de confinamiento, cortante y flexión, podemos hacer uso de las mechas para anclar el sistema. Entonces aquí tenemos de igual forma parte de lo que ya vimos en los videos. Tenemos aquí una trave que al aplicarle una fuerza, pues evidentemente está reaccionando, entonces se está flexionando. Entonces cuando le colocamos aquí una lámina de fibra de carbono, pues básicamente estamos mitigando la deformación en la misma. Pasa lo mismo, por ejemplo, para tema de cortante.
tenemos un elemento, tenemos que al aplicarle una serie de cargas, pues la sección es insuficiente, de tal forma que empiezan a aparecer las famosas grietas a 45 grados. Entonces, ¿cómo podemos mitigar estos esfuerzos en los elementos? Pues aplicando también las bandas, las tiras de fibra de carbono. Y para temas de confinamiento, pues bueno, ya lo vimos claramente a nivel experimental, a nivel laboratorio, cómo al aplicarle a un cilindro una capa de fibra de carbono, pues de alguna forma está mitigando los esfuerzos que le provocan, ¿no? Para evitar justamente esto, que aquí en esta foto pues es una columna que ya falló. Y bueno, los principales usos de estos materiales, bueno, los podemos ver aquí en esta imagen. Por ejemplo, en las columnas podemos usar estos tejidos blandos para hacerlos pasar a través de toda la circunferencia. De este lado, por ejemplo, vemos las mechas, los anclajes justamente para temas cortantes. Aquí en la losa superior, pues bueno, tenemos, por ejemplo, un paso, entonces estamos reforzando con platinas. La losa muchas veces también nos contactan, ¿no? Para ver temas de flexión en losas. Entonces, ¿cómo se solventan? Normalmente pasa lo mismo como en los puentes. Se hace un apuntalamiento en la losa, se recupera un poco la flecha y de esta forma se hace la intervención con la fibra de carbono. Temas también, por ejemplo, de punzonamiento. Por ejemplo, en un estacionamiento, las losas conectadas con las columnas, no hay capitel, entonces de alguna forma se puede colocar el reforzamiento con la fibra. Y bueno, de este lado también tenemos lo mismo, ¿no? Un sunchado con la fibra de carbono. Es decir, en la actualidad y a partir del ACI, el 440, pues nos está brindando justamente todas las soluciones posibles, ¿no? Para poder hacer un reforzamiento correcto. Y bueno, hablando de un tema muy importante, tiene que ver con hacer una comparativa entre usar un sistema convencional y un sistema con fibra de carbono. Primeramente, pues sí, evidentemente el tema del producto es un tema a debatir, ¿no? El costo del producto o del material, pues sí de inicio es elevado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando estamos en la ejecución? Por ejemplo, si usamos acero convencional, el proceso se nos puede ir a más tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se diseñó bien el acero de refuerzo, no se puede hacer pasar bien el acero, por ejemplo, en la sección de concreto por las irregularidades, no se conecta bien el acero al concreto. Evidentemente, por ejemplo, si no se le da un tratamiento al acero, pues puede haber procesos de corrosión a mediano o largo plazo. Pues es un material también pesado, es decir, si nosotros no calculamos adecuadamente un reforzamiento con el acero, pues ¿qué va a pasar? Que al final pues le estamos adicionando más peso a la estructura y lo que queríamos era pues revertir, ¿no? ese proceso. Entonces, de alguna forma, el usar una técnica convencional debemos de estar 100% seguros que el incluirle no solamente el peso, sino también modelarlo en un software correcto, podemos llegar a que realmente va a trabajar bien este sistema. Y bueno, contra un sistema de fibra de carbono, pues bueno, evidentemente no va a haber costos por mantenimiento porque el material por sí solo no presenta temas de corrosión. Se pueden habilitar en plazos muy cortos, es decir, hasta con 2 brigadas se puede hacer un trabajo de este tipo. Más adelante les voy a presentar referencias y el paso a paso, ¿no? Para que vean más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, el bajo costo de la instalación, que también es un tema que no impacta mucho. ¿Por qué? Porque no se necesita gente más allá de tantas cuadrillas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque realmente nada más es habilitar el material, preparar superficie y colocar el material. Los sustratos compatibles con estos materiales pues son desde hacer el uso de un concreto, una madera, la mampostería, la piedra, etcétera. Bueno, este simplemente es un preámbulo, ¿no? De los materiales que tenemos hoy en día.
Pues básicamente aquí en la parte inferior vienen todos los datos de diseño. Estos datos de diseño son los que nosotros requerimos para que cuando se hace una propuesta de un análisis, pues bueno, aquí podemos checar qué capacidad tienen los materiales, qué deformación tienen, la resistencia a la tracción o simplemente su módulo elástico. Y bueno, por la parte superior, pues nada más para detectar pues qué materiales son idóneos, ¿no?, para usar la fibra, para pegarla. Hablando un poco del diseño, pues bueno, pues nosotros estamos apegados en casi toda América al ACI. En este caso nosotros hacemos uso del ACI del 440. Este capítulo lo que nos hace es justamente el paso a paso de un correcto diseño de los materiales y también de detectar la parte del proceso de ejecución. En el 2017 tuvimos una actualización de este código. Este código se le añadió el capítulo 13. Este capítulo nos habla del diseño por cuestiones de sismo. Entonces, pues aquí de alguna forma el ACI nos está brindando todavía un paso más. ¿Para qué? Para que no solamente podamos hacer uso de estos materiales para reforzar por cuestiones gravitacionales, sino también por cuestiones sísmicas. Entonces, pues la guía viene muy completa, a lo mejor muchos de ustedes ya la han usado. Entonces, pues bueno, el capítulo 13 es lo que nos está aportando actualmente. La aplicación de un sistema, pues bueno, como lo ven, pues realmente aparentemente es un proceso rápido. Sin embargo, pues sí es de tener mucha cautela, de ir paso a paso, de validar cada uno de los pasos. Es decir, se tiene pues un diagrama de flujo en el cual vamos viendo que si se cumplen ciertas condiciones podemos pasar a la siguiente etapa. De lo contrario, estamos arriesgándonos a que estos materiales en un futuro, o a lo mejor no nos vamos tan lejos, a lo mejor a corto plazo, se puedan desprender. Entonces, sí es importante validar estas etapas. Por ejemplo, empezamos con lo que decíamos en un inicio, ¿no? Para hacer uso de estos materiales tenemos que estar 100% seguros que no hay daños en el elemento, que no hay fisuras, que no hay pérdida de sección. ¿Para qué? Para que de esta forma validemos la primera etapa para colocar justamente pues el tejido, ¿no?, de fibra de carbono. Una vez superado el primer paso de rehabilitación o reparación, ¿qué seguiría? Pues bueno, básicamente es identificar las zonas de la aplicación. Una vez que ya estamos seguros, podemos trazar las zonas, colocamos el material. Y bueno, básicamente en paralelo tenemos que ir revisando condiciones de temperatura, condiciones del sustrato. Si nosotros no detectamos, por ejemplo, a qué temperatura podemos aplicar, podríamos, por ejemplo, desperdiciar las resinas epóxicas. Es decir, nosotros, si dependiendo de las temperaturas estamos fuera del rango, podemos básicamente estar pues afectando, ¿no?, el desempeño de la fibra o de la resina. Y bueno, una vez que se verifican todas estas condiciones, ya ahora sí podemos tener la colocación del sistema. Ahorita vamos a ver paso a paso para que se entienda un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, un procedimiento general estamos hablando, por ejemplo, de un puente. Básicamente es identificar el trazo del reforzamiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se hizo la identificación en cada uno de los trazos del puente. La validación del sustrato sí es importante. Por eso, inmediatamente, tras hacer el trazo, podemos ubicar por dónde va a pasar la fibra, hacer pruebas de pull-off. Estas pruebas de pull-off nos van a dar las características de tensión al concreto. Si nosotros no cumplimos ciertos parámetros, pues entonces ya no estamos cumpliendo, ¿no?, de la característica. ¿Por qué? Porque una vez que estemos dando marcha o en servicio pues el reforzamiento, cuando esté solicitando la estructura puede ser que se lleguen a desprender esas fibras o esos tejidos. Entonces siempre hay que validar el sustrato. El ACI, el 440, nos establece un mínimo de 1.4 megapascales a tensión directa. Entonces este es el dispositivo, esto es lo que se monta en el sustrato y al final se tiene que validar correctamente pues la prueba.
En el caso que existieran algunas irregularidades, fisuras, pérdida de sección, ¿qué tenemos que hacer? Como ya lo comentamos al inicio de la charla, tenemos que hacer una intervención, tenemos que reparar, tenemos que inyectar incluso. Entonces, si nosotros no cumplimos estos pasos, no podemos aplicar la fibra. Bueno, aquí está lo que comentamos. En caso de existir irregularidades, pues evidentemente se tiene que hacer un proceso. Es decir, se definen los parámetros de corte en donde está el daño, se hace la limpieza del acero, se colocan puentes de adherencia, se coloca un mortero, un grout de reparación. Y bueno, básicamente, como les decía en un inicio, al superar esos pasos, ya estamos recuperando la sección y ahora sí, ya es candidata a ser reforzada. Bien, una vez que ya tenemos estos parámetros, la preparación del sustrato es una de las condiciones muy importantes para estos materiales. De hecho, pues el ACI nos dice que la preparación es el éxito o no de colocar la fibra. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en el sustrato irregularidades, residuos orgánicos, desconchamientos, ¿qué va a pasar cuando se coloque la fibra? Pues bueno, se coloca la fibra y cuando esté solicitando, de nuevo, otra vez regresamos al mismo punto anterior, se puede llegar a desprender la fibra. Entonces, sí es importante comentarles y que se queden con esa idea que la preparación correcta del sustrato es el éxito o no de colocar estos sistemas. Otro tema pues fundamental durante la colocación pues es la revisión, ¿no?, de la temperatura. Como les decía, tenemos que cumplir ciertos rangos, ciertos parámetros ambientales en el sustrato. Y entonces de esta forma, a través de estos dispositivos, podemos detectar temperaturas, humedad relativa, punto de rocío. Si nosotros estamos fuera de estos rangos, pues igual no podemos aplicarlo en ese instante. Tendríamos que esperar a lo mejor a que aumente un poquito la temperatura o dependiendo de las consideraciones para que podamos aplicar correctamente. Y bueno, a partir de este punto ya validamos básicamente condiciones, calidad del sustrato, limpieza, y en este punto ahora sí podemos hacer la aplicación del material. Bueno, en este punto pues hacemos un poquito el comercial ahí del producto, pero bueno, la idea es tener las resinas epóxicas y posteriormente hacer la colocación. Hay diferentes métodos de colocar estos materiales. Normalmente son por método húmedo o por método seco. En este caso, básicamente nosotros hacemos siempre hincapié en usar, por ejemplo, el método en seco. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos asegurarnos que va a estar trabajando al 100% la fibra de carbono ya instalada en el sustrato. Es decir, como primer paso es colocar una capa de resina epóxica o capa de apertura. Posterior a esto se coloca la fibra de carbono. Después de colocar la capa de fibra de carbono se coloca un rodillo. Este rodillo, bueno, le conocemos como rodillo estratificador. Este rodillo lo que va a hacer es hacer pasar la resina del sustrato hasta la parte superior de la fibra. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Eliminar burbujas de aire, evidentemente tener mayor adhesión al sustrato y encapsular la resina que está en la primera capa con el tejido que se colocó. Posterior a esto se coloca una capa final de resina. Entonces, como vemos, el sistema es muy rápido. Nada más lleva 2 capas de resina y la fibra de carbono y básicamente estaríamos haciendo el encapsulado del sistema. El paso último sería, por ejemplo, tras colocar la segunda capa o la capa de cierre, antes de que fragúe la resina, se puede colocar un riego de arena. Este riego de arena lo que nos va a generar es un perfil de anclaje para que al final podamos colocarle encima de este perfil un recubrimiento. Este recubrimiento puede ser recubrimiento cementicio, epóxico o una capa, ¿no?, también de pintura, un recubrimiento especial, etcétera. Y bueno, en este entre colocar una capa final, lo que podemos hacer es una validación del sistema, es decir, nuevamente hacer una prueba de pull-off. Recordemos que las pruebas de pull-off
las establece la ACI el 440 como obligatorias. Esta es simplemente para el acabado, es decir, se hace una prueba de pull-off antes y se hace una prueba de pull-off después de colocar el sistema. Con esto, ¿qué vamos a asegurar? Que una vez pasados 7 días de colocar el sistema, al hacer una prueba de extracción, vamos a asegurarnos de cumplir estos parámetros. Entonces, básicamente son parámetros similares, de 1.4, 1.5 megapascales a la tracción directa. En este caso, lo que se busca es siempre tener el desprendimiento del sustrato. Bueno, como parte también de la transferencia de información que tenemos en SICA, pues bueno, también es el trasladarles pues los software que tenemos a su disposición, con los cuales ustedes pueden hacer pues el cálculo, el diseño de los modelos para reforzamiento con fibra. Entonces también es importante que de alguna forma pues el que no lo tenga, pues bueno, se lo podamos hacer llegar para que lo puedan empezar a usar. Y bueno, las estrategias de reforzamiento, básicamente en conclusión, son que el ingeniero tiene que encontrar la técnica adecuada para reparar y reforzar pues la estructura. Es decir, como comentábamos al inicio, pues no siempre se va a hacer uso al 100% de un material, de una técnica, de un sistema. Es decir, tenemos que hacer una combinación de esas técnicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso, hablando de la fibra de carbono, por cuestiones, por ejemplo, sísmicas, por cuestiones de desplazamientos laterales, por cuestiones, ciertos parámetros puntuales, pues la fibra de repente puede o no ser factible. Entonces, por eso es importante que al hacer un cálculo podamos definir cuál sería la técnica o la estrategia adecuada. Entonces, como ponemos aquí puntualmente en rojo, cada proyecto debe de evaluarse por un ingeniero y definir la viabilidad o la conveniencia de las diferentes técnicas. Bueno, aquí tenemos diferentes referencias de reforzamientos. Como les decía en un inicio, pues tenemos de la mano siempre proyectos con la SCT, con la iniciativa privada. Entonces, en este caso, a través de uno de nuestros aplicadores allá en México, se hizo el reforzamiento de una serie de puentes. Estos puentes se ubican en la parte norte de México, en el estado de Tamaulipas. Y bueno, aquí básicamente, como dice, se reforzaron estos puentes, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Y básicamente lo que se hizo fue usar tejidos que requería según el diseño. En este caso fueron tejidos de fibra de carbono de gramaje de 300 gramos. Y algunos de láminas de 10 centímetros. Entonces, como vemos, aquí está, digamos, el paso a paso. Aquí vemos cómo los operadores están colocando la fibra, cómo están colocando los dos tipos de materiales. Aquí pues tenemos otro caso. Estos casos cabe recalcar que son de este año. Estos trabajos se hicieron a principios de 2018. Por ejemplo, fue en otro estado, en el estado de Michoacán. Aquí, pues, otra vez el cliente es la SCT con Capufe. Y bueno, aquí pasó lo mismo. Aquí básicamente, como vemos aquí la sección del puente que se hicieron trabajos para reforzarlo por flexión y por cortante. Entonces, como vemos aquí, pues, por ejemplo, están todos los operarios trabajando, pegando la fibra de carbono. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se pegaron las platinas rígidas por flexión. Entonces, pues imagínense todo el trabajo, ¿no?, que se hace. Por ejemplo, para pegar la platina, aquí tenemos pues bastantes operarios. Entonces, de igual forma, pues vemos que el habilitado de estos sistemas pues es todavía más rápido, ¿no?, que cualquier otra técnica. Otro proyecto, por ejemplo, fue ya casi cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México. Igual, el cliente, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí pues pasó lo mismo, ¿no? Este puente fue intervenido por tener deficiencias a cortante y a flexión. Entonces, por ejemplo, aquí se está viendo cómo el operario está colocando la fibra de carbono.
Vemos que pues es un viaducto de bastante longitud. Y bueno, aquí vemos también las condiciones, ¿no?, del pegado de la fibra por cortante. Este último ejemplo de referencia es un puente que es un estacionamiento. Se está reforzando actualmente. Este es en la ciudad de Veracruz. Básicamente, pues aquí está, ¿no?, el antes, aquí está el después. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues lo que les comentaba, ¿no?, la combinación de las diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí vemos estructuras metálicas que se le van a adosar a la estructura existente por cuestiones de desplazamientos, es decir, pues la fibra invariablemente no puede absorber esas deformaciones. Por tal motivo se hace uso pues de una combinación de una técnica. En este caso, estos perfiles de acero se montaron aquí a la altura de las estructuras de las traves de concreto, y de esta forma pues cambiaron el comportamiento que se buscaba. ¿Cuál sería el siguiente paso o qué se buscaba en este proyecto? Pues bueno, que se rehabilitaran y se reforzaran las columnas. Las columnas evidentemente requerían de un confinamiento, por lo tal, en su totalidad de todas las columnas, básicamente estamos hablando de unas de 200 a 250 columnas, pues se hizo la intervención con la fibra de carbono. En estos casos pues sí era viable usar estos materiales. Aquí vemos el paso a paso de cómo se hizo la correcta instalación. Aquí, por ejemplo, en este punto, que es la capa de cierre, se le hizo un riego de arena. El riego de arena, como les comentaba, pues era para poderle colocar encima pues algún acabado, un recubrimiento cementicio. ¿Por qué? Porque, pues como sabemos, los estacionamientos tienen ciertas legislaciones, ciertos códigos establecidos de pintura, por ejemplo. Entonces, pues el estacionamiento, en este caso, el cliente les pedía que cumplieran ciertos requisitos para que posteriormente pudieran poner las indicaciones para estacionamiento, ¿no? Y bueno, hasta ese punto es la parte de reforzamiento estructural. Ya para finalizar, también les quería presentar un poco de las soluciones que tenemos para sustitución de juntas de calzada, juntas de expansión en puentes. Pues bueno, también tenemos que detectar justamente los problemas típicos, ¿no? Es muy usual que tras hacer una inspección en un puente, ¿qué vamos a tener? No solamente la parte que va hacia la estructura o a la superestructura, sino también a todo lo que va inherente, ¿no?, a la misma, como pueden ser pues las juntas que se diseñan dependiendo de las características de las aberturas, ¿no?, entre sección y sección, entre la rampa de acceso, entre la estructura del puente, etcétera. Entonces, ¿cuál es la finalidad y la función de hacer del uso de estos materiales? Pues hacer justamente, permitir ciertos movimientos, permitir que se pueda expandir, que se pueda contraer la estructura del puente. También, pues evidentemente, que sean juntas impermeables. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que cuando se hace una inspección vamos a un puente y justamente en donde está el acceso a la estructura, entre la rampa de acceso y el puente, pues vemos que hay filtración de agua, que hay básicamente acceso de material orgánico, que a lo mejor también hay mucho golpeteo en esa parte por el asentamiento diferencial, etcétera. Entonces, de alguna forma, lo que hacen estas juntas de calzada, estas juntas de expansión, pues es eso, ¿no? Es limitar ciertas características, permitir que se pueda mover la estructura libremente, para que de esta forma, pues no pierda su capacidad, ¿no? Y de alguna forma, al operario, que en este caso son los que transitan sobre el puente, pues no resientan, ¿no? Como les decía, esos golpeteos, esos cambios de nivel, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente se pueden instalar muy fácilmente, es decir, sé que, por ejemplo, acá en Costa Rica, por ejemplo, en algunos puentes seguramente debe de haber problemas justamente en las juntas. Entonces, de igual forma, pues lo que tratamos de transmitirles es de que, pues evidentemente, pues hay diferentes soluciones, ¿no? Hay soluciones a través de materiales que se expanden, como son básicamente a través de foams, como pueden ser también a través de estos materiales.
Básicamente lo que hacen es sustituir, ¿no?, a lo existente, o incluso muchas veces no hay una junta entre los puentes. Entonces, pues de alguna forma estos materiales nos permiten pues colocarlos ahí. La ventaja de ciertos materiales, que en este caso pueden ser que se pueden adaptar, ¿no?, a cualquier tipo de estructura existente. Por ejemplo, en algunos puentes pueden haber perfiles metálicos, entonces pues entre estos perfiles metálicos lo que se puede hacer es, se hace una limpieza correcta, se preparan los ángulos metálicos y posterior se coloca básicamente la junta. Concreto desprendido o irregular, pues también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre la parte de la cabecera del puente y la parte ya de la estructura, pues pueden haber ciertas irregularidades. Entonces básicamente con las juntas pues se pueden moldear, se pueden adaptar. Y los materiales de cabecera pues es lo mismo, ¿no? Muchas veces en los puentes es muy típico que nada más se soluciona la parte del ancho de calzada, pero los parapetos los dejan libres. Entonces pasa lo mismo. Si nosotros no intervenimos esas uniones en los parapetos con una junta, pues va a empezar a ingresar el agua, va a empezar a ingresar material orgánico, grasas, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta que también es muy pues requerido, ¿no?, hacer la rehabilitación en las cabeceras con estos materiales. Bueno, aquí simplemente pues es una descripción, ¿no? Podemos ver aquí abajo 3 imágenes. Dentro de una de las diferentes soluciones que hay para juntas, pues son estos materiales que se expanden. Estos, pues como les decía, son muy convenientes para de alguna forma contrarrestar los efectos de la dilatación y la contracción en los tableros, por ejemplo. Bueno, aquí está lo que comentábamos, lo de los parapetos, que también se tienen que tomar en cuenta, no solamente el ancho de calzada, sino también lo que son los parapetos. Y también otro tipo de juntas, ¿no? Porque digo, bueno, no sé si aquí en Costa Rica hay este tipo de juntas modulares que de alguna forma nosotros con algún tipo de cambio, o sea, realmente no se interviene mucho a la estructura, es decir, nada más se sustituyen estos elementos de la junta y se sustituyen por otros, es muy rápido, ¿no? Aquí vemos el antes y aquí está obviamente ya colocada la junta final. Bien, como conclusión, pues existen diferentes técnicas, como ya lo platicamos, para rehabilitación, reparación y reforzamiento. La selección de estos pues depende, ¿no?, de cada caso en particular. Deben ser siempre especificados por profesionales en ingeniería estructural. Pues evidentemente nosotros como proveedores de materiales pues tenemos diferentes sistemas, diferentes productos pues para satisfacer cada una de estas necesidades. Dentro de los campos de aplicación que acabamos de ver más o menos en forma general, podemos hablar que fueron morteros de reparación y grouts, adhesivos estructurales, anclajes químicos para recrecido de secciones y bueno, finalmente el uso de los sistemas de fibra de carbono para el reforzamiento estructural. Y también comentarles pues que evidentemente siempre es necesario, ¿no?, contar con el apoyo desde la diagnosis, es decir, con las pruebas que les decía, durante la evaluación estructural para hacer el apoyo o la intervención con los estructuristas para orientarlos, para ver más o menos cómo es el paso a paso de la ejecución del proyecto, con los materiales para identificar qué material corresponde, qué material puede solventar las deficiencias y al final pues en la ejecución también es importante comentarlo, ¿no? Nuestra presencia siempre en estos temas de ejecución son importantes para poder validar el sistema ya en funcionamiento. Pues bueno, por mi parte ha sido todo, gracias por su atención y bueno, pura vida. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, vamos a tener un espacio de 15 minutos de preguntas. Estamos un poquito tarde y después tenemos el receso. Entonces, los que necesiten hacer preguntas me levantan la mano y le llevo el micrófono. ¿Ok? Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la charla. Son 2 consultas muy rápidas. La primera,
Al inicio hablábamos de grietas superficiales y profundas. Sí. Quería saber si existe algún parámetro o algún rango con respecto al espesor de la losa, de cómo yo determino si es profunda o no, ¿verdad? Si es superficial o profunda. Y la segunda pregunta es con respecto a los tejidos de fibra. Siempre me ha quedado la duda si existe algún estudio o algo que pruebe que ese tipo de reforzamiento podría fallar, no por la fibra, sino por el puente adherente que yo use entre la fibra y la estructura que estoy reforzando. Muchas gracias. Claro. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la primera, pues bueno, evidentemente sí se tiene que hacer pues un estudio, ¿no? Por eso decíamos, a partir de una diagnosis, determinar justamente la profundidad, es decir, dependiendo de cómo podamos hacer una inspección, podemos determinar si puede ser pasante la fisura o no, o la grieta en este caso. Como tal, parámetros generales, pues no los hay, simplemente son a vista, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una losa, puede ser que tú veas el patrón desde arriba, después por la parte de abajo ves que pues está pasando por el mismo lado, entonces posiblemente puede ser que sí sea pasante. Muchas veces lo que se hace es, se empieza a hacer un tipo de cala, es decir, en donde está la fisura, vas abriendo un poquito te vas profundizando en la misma y vas viendo si se está abriendo o se va cerrando. Si llegas a un punto en el que se cierra, pues evidentemente está completamente aislada de la de abajo. Pero cuando ya es una grieta pasante sí es básicamente notorio, ¿no? Porque básicamente ya estás viendo que pues hay secciones de concreto que ya no hay en esa zona. Entonces ahí definitivamente pues sí tienes que hacer la intervención desde arriba y desde abajo. Y la segunda pregunta, pues bueno, evidentemente si hay estudios, es por eso que el ACI, el 440, siempre hace estudios continuos a nivel laboratorio. Y parte de ello ha sido que durante un diseño correcto de la aplicación de la fibra, pues durante el cálculo, ellos a través de coeficientes pues restringen la capacidad de resistencia. Entonces, a través de estos procesos de restricción de estos coeficientes, estamos por el lado de la seguridad, es decir, a través de todos los capítulos que este comité se ha reunido en diferentes ocasiones, pues ha determinado moderar, ¿no?, esos coeficientes. ¿Para qué? Para que al final, por ejemplo, cuando diseñamos por flexión o por cortante, tengamos esos parámetros de seguridad, ¿no?, de que realmente va a funcionar y no se va a desprender la fibra. Uno de los temas principales también del ACI y en general de cualquier proveedor de materiales es que cuando hace estas muestras o estas pruebas en laboratorio, el último tema por el cual la fibra se llega básicamente a probar es eso, al estallamiento, ¿no? Es decir, se viene toda la fibra con todo y concreto, o sea, nunca va a pasar de que se va a separar la resina, ¿no? Es decir, cuando va a estar trabajando a flexión, siempre se va a traer todo el material, fibra más concreto. Entonces eso también nos da un parámetro de seguridad, ¿no?, de que realmente estos materiales han sido probados a lo largo del tiempo y no han tenido ningún problema de que no funcionen. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Yo sí tengo varias preguntitas con respecto a la primera. No me quedó muy claro cómo determinar si una fisura es activa o es inactiva. Inactiva, sí. Sí, ¿le digo todas o una por una? Son tres. Adelante. Ok. La otra es, durante el proceso de inyección, o sea, el mantenimiento del proceso, ¿cómo hacen ustedes para monitorear que la eficiencia de esa inyección que haya permeado todo el sustrato requerido? ¿Algún sistema de ultrasonido? No sé, eso es uno. Y lo otro es, ¿cuál es la factibilidad de que todas esas armaduras, varillas, etcétera, sean protegidas con un sistema anticorrosivo previa el colado, por decir algo? Y la otra es el costo-beneficio, porque en la tabla de propiedades comparativas de un sistema estructural metálico versus carbón, pero no viene el costo-beneficio. Porque quiere decir, el acero bien protegido nos puede durar 70, 80 años, pero un sistema de estos, ¿cuánto sería el efecto costo-beneficio?
Ok. Bueno, voy a tratar de recordar todas las preguntas. Bueno, primeramente, si es inactiva o activa, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Se colocan testigos, es decir, se hacen perforaciones, se colocan un relleno. En este caso, normalmente se pone un material más blando. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos hacer la visualización de que se puede llegar a romper, ¿no? En este caso, nosotros usamos mucho testigos de yeso. Bueno, se hacen muchas veces las inspecciones en México con testigos de yeso. Se hacen estas perforaciones, se coloca el yeso y vemos si a lo largo de un tiempo o un periodo de tiempo se llega a generar el mismo patrón de fisura que ya existe. De esta forma y a través de en ciertos lugares podemos pues básicamente asegurar que la estructura está justamente en movimiento, que se están abriendo las fisuras y las grietas y que muy posiblemente cuando tú inyectas un material epóxico pueda llegar a generarse otras fisuras en otros lados. De hecho, esa contesta a tu segunda pregunta. El yeso es sulfato de calcio, por decir algo, es un producto bastante absorbente de la humedad. Sí. En nuestro país muchos de los puentes están, por ejemplo, en zonas muy húmedas, pero tienen mucha humedad. ¿Cuál es el tiempo que ustedes usan para monitorear? Aproximadamente un rango de que 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, porque puede ser que sea un falso positivo. Sí. Pues básicamente realmente no hay un parámetro así establecido, sin embargo la experiencia de la gente que se dedica a hacer inspecciones, ellos ya determinan si a lo mejor desde un día para ver cómo está la fisura, una semana, 2, un mes, 3 meses, 6 meses, y más o menos así es como se dan cuenta. Otro tipo a lo mejor de lo que ellos pueden solucionar también, yo creo que no estoy muy seguro, pero creo que con sistemas de topografía para ver más o menos el comportamiento de la estructura. A lo mejor ahí se hace un levantamiento de las fisuras y se empieza a observar si tienen alguna abertura o no. Entonces, básicamente, esas serían las condiciones, ¿no? En México, pues sí, normalmente es lo que se usa, estos testigos, y solamente así nos podemos estar dando cuenta, ¿no? Si se siguen abriendo, si están en movimiento, etcétera. Para la parte del monitoreo, pues bueno, es eso, ¿no? Dependiendo de la experiencia de la persona que hace la inspección, puede determinar justamente pues esos parámetros, ¿no? De cuántos días. La parte del costo-beneficio. La segunda es cómo ustedes hacen el control de calidad para ver la eficiencia. Ok, sí. Mira, ese es un tema que también se hace por parte de una supervisión, de un control de calidad, en el cual se hace el proceso de inyección. Posterior que se hace el proceso, muchas veces en algunas partes seleccionadas, obviamente, por el estructurista, que no representan algún tipo, de daño, y con las condiciones también de las mismas fisuras, se puede hacer una extracción. Entonces, al hacer esa extracción, tú puedes ver cómo en el cilindro está básicamente la resina epóxica cubriendo toda la red, ¿no? de grietas y fisuras que existen. Entonces, es muy usual que se hacen este tipo de extracciones para ver cómo fluye. Realmente, son materiales de muy baja viscosidad, por lo cual realmente es como si fuera agua. O sea, tú estás vertiendo la resina realmente está pasando por todos los orificios, por todos los poros, por las grietas, y evidentemente va a tener casi el 100% del relleno, ¿no? de los huecos que están dentro de la estructura. Entonces la idea es justamente recuperar el monolitismo y asegurarnos que tenemos una sección al 100% trabajando.